En el video anterior realmente lo que trabajamos fue pues cómo contar datos y cómo ordenarlos en Excel. Ahora sí vamos a trabajar las funciones estadísticas en este. Vamos a comenzar por trabajar pues las medidas de tendencia central, que son moda, media, mediana. Vamos a trabajar el cuartil 1 y el cuartil 3. En este caso el cuartil 2 no tiene sentido porque pues es igual a la mediana. Digo, también podríamos trabajarlo, pero pues ya sabemos que es lo mismo que la mediana. Entonces voy a empezar con la moda por una razón que es que un conjunto puede tener una o varias modas, entonces hay varias formas de calcularlo. En este caso, digo, como ya habíamos contado cuántos datos había, por ejemplo, cuántos de 15, cuántos de 16, en este caso que eran las edades que teníamos, que era, este es mi conjunto de datos, entonces, pues lo que podemos ver es que el valor más alto que tenemos corresponde a la frecuencia de 6, que son 22, ¿no? Entonces 22 sería la moda. Entonces yo puedo ocupar de forma directa la función moda y entonces le pongo aquí igual, escribo la palabra moda y selecciono los datos con los que voy a trabajar, ¿no? En este caso, bueno, tengo que tener los paréntesis, los había perdido. Entonces, en este caso puedo seleccionar los valores de forma directa. Entonces, selecciono esto y entonces de B3 a B30 calculo la moda y cuando moda, se me fue la letra. Entonces, lo que obtengo es el 22, que ya habíamos visto que lo podía obtener de forma directa. Entonces, si tengo una sola moda con esta función, pues ya tengo el resultado. Esta función solo sirve para datos numéricos, a pesar de que la moda también existe para variables nominales. En el caso de las variables nominales, pues para calcular la moda, habiendo contado cuántos tengo de cada elemento, pues en este caso, por ejemplo, de alto, medio y bajo, habíamos visto que teníamos 12 que eran altos, pues entonces en ese caso la moda corresponde a 12 y es la única medida estadística para una variable nominal. Esa no se puede hacer con las funciones de Excel, salvo contando cuántos elementos, ¿no? Entonces esa sería la forma de trabajarlo. Voy a hacer una modificación en los datos para que en lugar de tener una sola moda tenga más de una y puedan ver cómo sería el resultado. Por ejemplo, pues voy a poner ahorita varios que tengan en lugar de 17, 18 para para que haya dos modas, ¿no? Entonces en este caso, digo, para que vean qué es lo que se hace cuando se tienen dos modas. Entonces, si tengo, aquí puedo ver ya en mis datos que tengo que 18 tiene 6 y que 22 tiene 6. Entonces, si aquí tengo un empate, me acaba de cambiar a que la moda es 18, pero sí es cierto que una moda es 18, pero realmente tengo dos modas. Entonces, en este caso vamos a hacerlo de otra manera. Para un conjunto, cuando se tienen varias modas, entonces voy a hacerlo en una celda aparte donde tenga suficiente espacio hacia arriba para poder utilizarla. Entonces, le voy a escribir como función igual moda, pero moda varios en lugar de moda 1. Entonces aquí lo que está en medio lo voy a borrar
y voy a volver a seleccionar el conjunto de datos. Entonces mi conjunto de datos va de B30 a B3 y entonces de forma automática ya me registró las modas que hay. Me está registrando que 18 y 22 ambos son modas. Entonces ya no solo me registró una, y entonces lo hizo en justamente en las celdas que estaban junto, ¿no? O sea, yo escribí la fórmula aquí, pero me tomó, el resultado me aparece en varias celdas. Entonces, en general, cuando se ocupa la fórmula moda varios, es importante dejar varias celdas separadas, como para que si existen varias modas, pues se pueda escribir en el resultado, ¿no? Entonces, con esto pues ya vimos cómo calcular la moda. Es muy sencillo, es mejor, si uno no sabe cuántas modas hay, pues es mucho mejor usar moda varios para que todas las modas que haya de una vez se reporten. Y vamos a usar entonces, bueno, vamos a calcular la media, la mediana, el cuartil 1 y el cuartil 3. Calcular estas es muy sencillo. Para calcular la media, pues la media no es otra cosa que el promedio. Entonces escribo el signo igual, escribo la palabra promedio y entonces cuando ya tengo selecciono la función y entonces voy a seleccionar el conjunto de datos, ¿no? Entonces otra vez de B3 a B30. Insisto, solo esto funciona para variables numéricas. Entonces me acaba de calcular la media de forma directa con todos los decimales, ¿no? Para la mediana, entonces para la mediana, pues lo que vamos a hacer es que vamos a usar igual y vamos a escribir la palabra mediana como tal. Entonces, a la hora que escribimos la palabra mediana, selecciono dentro del paréntesis el conjunto de datos que corresponde. Y entonces me calculó la mediana de forma directa, que es 21.5. Entonces ya tengo las modas, la media, la mediana. Voy con el primer cuartil, entonces escribo igual, o sea, la palabra, digo el signo igual. Luego escribo cuartil. Y cuando selecciono cuartil, tengo que seleccionar primero el conjunto de datos, que ya sabemos que es de B3 a B30. Y luego tengo que elegir qué número de cuartil quiero. En este caso, pues quiero el primer cuartil. Entonces, una vez que lo selecciono, pues me acaba de calcular el primer cuartil, que fue 18. Voy a hacer lo mismo para el tercer cuartil. La forma de hacerlo también es muy sencilla. Entonces escribo igual, selecciono cuartil, selecciono el conjunto de datos y selecciono, por ejemplo, si como quiero el tercer cuartil, pues escribo el número 3 de forma directa. Entonces ya sé cuánto vale el tercer cuartil. Entonces tengo la moda, la media, la mediana, el primer cuartil y el tercer cuartil. Entonces con esto pues las medidas estadísticas básicas de tendencia central ya las tenemos. Faltan ahora las medidas de dispersión básicas, que son las que vamos a ver.
Bueno, ahora calcularemos rango, desviación media, varianza tanto de población como de muestra y desviación estándar de población y de muestra, que son las que vamos a utilizar. Entonces, el rango, a pesar de que es una función muy sencilla, Excel no la trae de forma directa, pero ya habíamos visto cómo calcular el mínimo, que se pone igual min, o el máximo igual max, y se seleccionan todos los datos. Entonces, para calcular el rango, lo vamos a hacer pues usando los resultados del mínimo y máximo que habíamos tenido. Y habíamos visto que el máximo era 25 y le vamos a restar el mínimo, que es 15, y entonces con esto tenemos ya el rango de forma directa. Les recuerdo que para calcular el mínimo era min y se seleccionan los valores. Para calcular el máximo max, siempre con el igual antes, y se seleccionan pues dónde están los datos. Ahora vamos a la desviación media. Entonces, para la desviación media, lo que se escribe es igual, y pongo desp promedio, que es. Entonces, vamos, para la desviación media es desviación promedio para Excel. Entonces, son las 4 primeras letras de desviación y las 4 primeras letras de promedio. Y entonces con esto se calcula tal cual la desviación promedio. En este caso, si seleccionamos el conjunto de datos, tiene que ser un conjunto numérico. Entonces, voy a seleccionar todas las edades que tengo. Me calcula de forma directa lo que es la desviación media o desviación promedio, ¿no? Que es 2.37. Voy a calcular ahora la varianza de la población. Entonces, para la varianza le escribo igual, escribo var.p es de población. Entonces, esa es la que es desviación promedio. Y entonces esta es la que elijo. Y selecciono todos los datos. Entonces, si estoy considerando que el conjunto de datos son de una población, pues este sería mi valor. Entonces, la varianza de la población es esta. Ahora voy a calcular la desviación estándar de una población. Acuérdense que hay una ligera diferencia entre calcular varianza y desviación estándar de una población. Entonces, aquí elijo desviación estándar, que es las 4 primeras letras de desviación, luego estándar, est.p de población, ¿no? Entonces, tomo esta, y selecciono el conjunto de datos. Entonces, tengo ya la desviación estándar de la población. Ahora vamos a sacar, para finalizar, la varianza y la desviación estándar de la muestra. Entonces, para la varianza de la muestra, pues lo primero que hago es tomo igual, tomo var, pero ahora es punto S. Recuerden que la forma como se denota el signo de la varianza es S cuadrada cuando es de muestra. Entonces vamos a tomar esta. En este caso igual selecciono el conjunto de datos. Entonces mi conjunto de datos va de B3 a B30 y aquí ya tengo lo que es la varianza. Si se fijan, hay una pequeña diferencia entre la varianza de la población y la varianza de la muestra. Y eso es normal porque en un caso estoy dividiendo entre el total de datos y en el otro estoy dividiendo entre el total de datos menos 1. Ahora, la desviación estándar de la muestra, pues vamos a calcularla. En este caso sería igual
y uso igual desviación estándar pero de la muestra. Entonces ocupo punto M, que sería muestra, y selecciono el conjunto de datos. Entonces voy a seleccionar todas las edades. Y entonces ya tengo también la desviación estándar de la muestra. Como pueden ver, también la desviación estándar de la población y de la muestra tienen poca diferencia, y la desviación media o desviación promedio también es un valor cercano a ellas. Entonces con esto tendríamos pues ya cómo se calculan con Excel todas las medidas estadísticas básicas, ¿no? Entonces bueno, ahora sí tienen los elementos para hacer su proyecto.